una concentración de la riqueza, pero también del poder de decisión. Eso evidentemente significa un ataque a la vida, también un ataque a la paz, porque provoca justamente situaciones insoportables. Pero no se trata de un accidente de la historia, no se trata de una situación que se va a corregir con el tiempo, no se trata de un atraso de algunos frente al éxito de los demás, se trata del cumplimiento de la lógica del sistema. Es mucho más ventajoso para el sistema capitalista de desarrollar de manera espectacular el 20% de la población, aún en el sur, tal vez 10 o 15, de una población capaz de absorber bienes y servicios muy sofisticados con un gran valor agregado, es más interesante para el capital que de producir bienes para la gran mayoría de la población del mundo que tiene muy poco poder adquisitivo o casi ningún poder de compra. Y eso corresponde a la lógica del capitalismo. No es un accidente. Y es por eso que realmente no se trata solamente de regular el sistema, sino de transformarlo. En mi ponencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un mes, empecé diciendo lo que el mundo necesita hoy no son solamente regulaciones, sino alternativas. Y es eso, me parece, que debemos concluir de este tipo de análisis. Voy a mostrar en 2 minutos algunos gráficos para terminar con conclusiones. El primer gráfico muestra la evolución de la emisión de gas entre 1970 y 2004. No importa los detalles, pero lo que importa es demostrar la curva, que la evolución sigue. Y exactamente eso corresponde con el periodo neoliberal, donde precisamente hubo una aceleración del fenómeno. El primer gráfico muestra una consecuencia de este fenómeno, que es la evolución de la temperatura en el mundo. Y vemos que la evolución empieza una curva todavía más acelerada desde el momento del neoliberalismo. Significa también como consecuencia una elevación del nivel del mar, que vemos aquí, o también una disminución de los glaciales, que son precisamente una fuente de agua potable en el mundo. Así vemos muy bien la vinculación entre el aspecto económico y el aspecto ecológico. Si tratamos de ver cuáles son las previsiones para el futuro, vemos que las previsiones, primero, de la emisión de gas, son previsiones evidentemente diferentes según las medidas que eventualmente vamos a tomar en el mundo. Si tomamos medidas muy drásticas, podemos sí revertir la situación. Pero si no se toman medidas, si hay realmente un efecto de retraso de las medidas de Kioto, de Bali, etc., ya vemos hasta cuál situación podemos llegar. Lo mismo para la temperatura del planeta.
si tomamos medidas o si no tomamos medidas. De toda manera, hay un efecto irreversible. De toda manera, aún la perspectiva más positiva muestra que no vamos a descender, vamos todavía a aumentar, pero relativamente menos que evidentemente con las otras perspectivas. Pero son cosas reales. Si tomamos ahora los países o las regiones que emiten los gases, eso es en el año 70 y en el año 2004, vemos evidentemente la importancia de los países ya industrialmente desarrollados, que son, por ejemplo, los Estados Unidos o Europa, y aún si se habla mucho de China, que tiene ha tenido por lo menos hasta ahora una política desastrosa frente al problema ecológico, hasta el punto que 80% de las aguas subterráneas en China ya son contaminadas y que son bebidas por 700 millones de personas. Que ya se piensa, según estimaciones del Banco Mundial, que cada año mueren 700.000 chinos por la polución. Así es un modelo terrible por el momento. El viceministro del Ambiente en China ha declarado que el crecimiento de los 20 últimos años está totalmente borrado por la destrucción ecológica. Pero China representa eso solamente en el mundo hasta ahora, por el momento. Así cuando comparamos con los Estados Unidos, todavía estamos muy lejos. He hablado también de la especulación sobre los precios alimentarios, del alimento. Aquí estamos frente a el precio del maíz. Usted ve, cuando los capitales especulativos han hecho una transferencia de las materias primas que empezaban a perder de valor a los productos alimentarios, inmediatamente el precio de estos productos empezó a montar. Pero eso significa evidentemente que la gente que vive de estos alimentos, los más pobres, no pueden más pagar. Y eso vale exactamente para el trigo. Usted ve toda la presión especulativa sobre el precio del trigo o sobre la soya. Es todo lo mismo. Eso depende de una fijación de los precios en la bolsa de Chicago.